La animación es algo que realmente admiro. Cualquiera que haya tenido tiempo para apreciar este tipo de arte puede afirmar que en algún momento de sus vidas se sintieron agradecidos de su existencia, ya sea por una razón u otra. Pero otra cosa que me gusta igual, o hasta más, son las cosas ocultas. Dígase, esas cosas a las que algunos llaman joyas perdidas. ¿Realmente tenemos a manos siquiera una fracción de toda la animación que alguna vez existió? ¿En qué punto se empezó a ver a la animación como algo realmente importante, y no como un medio de expresión pasajero más? Es realmente difícil hacer esa diferencia, siendo que hasta el día de hoy es un ambiente incomprendido por muchos. Y en consecuencia de eso, ¿cuánto material se ha perdido con el tiempo? Son muy conocidas algunas de las piezas más importantes de animación que actualmente están perdidas. Mientras que hay otras de las que solo sabemos su nombre, pero nada más. Eso le pasó a la siguiente película. Roy del espacio. Quizás muchos han oído hablar de esta cinta, ya que fue muy comentada hace unos años. Para quien nunca oyó hablar de ella, se trató de una película animada del año 1983, dirigida por Rafael Ángel Gil, Héctor López Carmona, y Ulises Pérez Aguirre, de la casa productora Aguirre Valdez Productores. Cuando fue estrenada, solo duró 3 días en cartelera, ya que se consideró de muy baja calidad. De hecho, es actualmente considerada por varios, como la peor película animada alguna vez hecha en México, y una de las peores a nivel general en Latinoamérica. Aunque claro, esto basado en las críticas de la época, ya que la realidad es que nadie ha visto esta película en casi 40 años. Tras sus únicas proyecciones conocidas, nunca más se ha vuelto a hablar de esta película. Nunca fue distribuida en otro formato, y se desconocía la existencia de alguna copia. Esta es la historia, por así decirlo, conocida. Solo basta buscar en sitios como blogs, artículos de noticias, y videos de YouTube, para notar que parece no haber mucha info de esta película más allá de 2 párrafos. No había más. Se desconocía quiénes habían sido los actores de voz, animadores, sinopsis, fecha exacta de estreno, producción, y la única cosa que había sobrevivido era un póster y un único fotograma. Sí, un solo fotograma, sacado de una publicación de Facebook hecha hace unos años. La cinta era tan oscura que ni siquiera había información sobre sus creadores más allá de sus nombres. Así fue durante mucho tiempo. Hasta que un día, un usuario encontró una mención a esta película en 3 libros sobre animación. ¿Quién diría que eso empezaría una de las búsquedas más interesantes que me haya tocado ver dentro de la comunidad hispana de material perdido? A principios de 2021, un usuario se dio la tarea de intentar dar con la película. Su nick es Alex1928, quien se interesó en esta pieza curiosa de la animación mexicana, conocida por su bajísima calidad. Afortunadamente, compartió toda su información con la Lost Media Wiki en español, por lo cual conocemos bien todo lo que recuperó y otros usuarios interesados con el tiempo. Para empezar, las primeras pistas que se encontraron, y que hasta cierto punto sorprende que se haya pasado por alto por mucho tiempo, son unas menciones a esta película en 3 libros sobre animación. El Anuario Cinematográfico 84 de la UNAM, lanzado en 1984. El Episodio Perdido. Historia del cine mexicano de animación, publicado en 2004. Y El futuro más acá. Cine mexicano de ciencia ficción, del 2006. En el primer registro, el Anuario Cinematográfico 84, se encontró una sinopsis de la película, la cual dice: Alomé, emperador de un lejano planeta rojo, amenaza con destruir la Tierra. Roy del espacio, el Dr. Faz y la psicóloga Elena son enviados por los líderes de las naciones terrestres en misión de paz, pero se ven envueltos en una serie de aventuras que incluyen romances, peleas contra robots y combates espaciales. En El futuro más acá. Cine mexicano de ciencia ficción, del 2006, no se menciona nada relevante, con excepción de una pequeña cosa. Y es la mención a que originalmente se planeaba realizar una serie de cómics basada en esta película. Sí, realmente alguien pensó que esta película sería un éxito como para estar produciendo material así. Pero por mucho la información más importante se encontraba en el libro El Episodio Perdido. Historia del cine mexicano de animación, ya que lo registrado en él es tan curioso e importante, que sorprende que nadie se haya tomado el tiempo para buscar esta información cuando se supo sobre esta película.
En resumidas cuentas, este libro contiene una descripción bastante completa de lo que fue la producción y orígenes de la película. Para aquellos interesados en esto, seguro se han preguntado, ¿cómo fue la producción de esta película?, ya que de esa forma se podría ver bien el por qué salió tan mala. En ese caso, les daré un resumen de lo más importante que cuenta ese libro. Roy del Espacio empezó como un experimento bastante curioso, allá en 1979, ya que se podría decir que no fue más que un capricho. Según contó Ignacio Nacho Rentería, uno de los animadores de la cinta, la película fue una idea de Héctor López Carmona, del cual, se podría decir que no existe más información sobre él, ya que ni siquiera se sabe si está vivo. Pero siguiendo con lo que se descubrió, Carmona realmente no tenía experiencia produciendo, dirigiendo o realizando trabajos audiovisuales como tal, sino que era un simple camarógrafo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, que, aunque había trabajado en producciones como editor, es casi un hecho de que no sabía nada sobre cómo hacer animación. Todo fue producido por una compañía de nombre, Aguirre Valdez Productores y Distribuidores, de la cual no se sabía absolutamente nada, con excepción de su logo, el cual trascendió en el póster de la película. Ignacio Rentería describió en aquel libro la producción de la película como: Héctor López, que fue un gran profesional en lo suyo, quiso hacer una película de dibujos animados según su propia concepción. Improvisó unos mecanismos de proyección en las mesas de luz para que unas muchachas fueran calcando cuadro por cuadro una vieja película de viajes al espacio. Fueron chamaquitas contratadas a través del periódico, sin ninguna experiencia. Para una cosa tan sencilla no necesito profesionales, decía López. Fue una labor para morirse. Aquello no funcionaba. Esta entrevista recuperada confirmó algo que se especulaba en ese momento, y era que Roy del Espacio fue una rotoscopia, al menos parcial, de las películas de Flash Gordon, hechas entre 1936 y 1940. Esto de hecho, era una teoría que muchos habían propuesto al ver el único póster que había sobrevivido de la cinta, el cual contenía un fotograma en blanco y negro. Y que a muchos se le hizo muy parecido a una escena de la película ya antes citada. Pero a esto volveremos más adelante. Estas tres menciones, tal como dije, fueron las primeras pistas. Al fin sabíamos la sinopsis de la película, un poco sobre su producción, y otros datos. Con esto en mente, Alex en 1928 decidió seguir con su búsqueda. La siguiente parada sería encontrar algún material extra de la película. Recordemos que a este punto solo tenemos un fotograma de esta cinta. Encontrar otro, o incluso un fragmento era lo esencial. Lo bueno fue que esto no tardó en llegar. El 19 de septiembre, Alex hizo una publicación en el Reddit de Lost Media, buscando a alguien que tuviera alguna información extra. Para su fortuna, unos días después, otro usuario, de nombre Benriter2, compartió una imagen muy interesante. Sí, otro fotograma de la película, uno nunca antes visto. El fotograma provenía de otro lobby card, similar al que ya se tenía, pero el fotograma era lo diferente. Según Ben, consiguió el lobby card en eBay hace más de 10 años. Es increíble que justo se haya encontrado en el mismo Reddit. Poco tiempo después, a principio de octubre de 2021, se contactó con Armando H., una de las personas más importantes de esta investigación. Armando era administrador de una página web llamada Trashmex, una web dedicada al cine mexicano de serie B. Cuando se le preguntó a Armando si conocía la película, este respondió con que sí. Además, afirmó que conocía a un grupo de personas que muy posiblemente tenían la película en su poder, ya que esas personas son quienes tienen los derechos de la filmografía de Ulises Pérez Aguirre, y tenían justamente a Roy enlistada en su catálogo. Junto a esta confirmación adjuntó una imagen del catálogo. Y sí, como quizás ya notaron, ahí estaba otro fotograma nuevo. Una cosa llegó a otra. Esta búsqueda se inició con nada, y ya teníamos 3 fotogramas, un póster, y una buena pista sobre quienes podrían tener la película en su poder. También por esta época, el usuario se puso en contacto con la Cineteca Nacional de México, en Ciudad de México, para solicitarles los expedientes de la película. Roy del Espacio se encuentra registrada en el expediente A01421. Dichos expedientes contienen documentos que autorizan su exhibición. Pero lo realmente interesante en medio de todos estos papeles, es que se encontraba registrado el reparto de la película. O sea, los actores que dieron su voz para la cinta.
Ahora bien, cualquiera pensaría sabiendo todo lo que dije, que absolutamente todo lo relacionado a esta película sería un desastre, incluyendo a la dirección del doblaje. Sin embargo, este no parece ser el caso con Roy del espacio. Según los documentos, el director de doblaje de la película fue Carlos Rotzinger, un conocido actor de doblaje de a mediados del siglo XX, conocido entre otras cosas por darle voz a Roger Moore en la serie de televisión, El Santo. Y como la voz de Supersónico en la serie clásica de los Supersónicos. En cuanto a los personajes de la cinta, teníamos a Salvador Nájar como Roy, Rubén Moya como el Rey Alom, Patricia Martínez como la princesa, Romy Mendoza como Elena, Esteban Siller como el Dr. Faz, y Álvaro Tarcisio como el Príncipe Leo. Además, hubo actuaciones de otros actores de voz, haciendo a los personajes secundarios. Como pudimos ver, los actores en su mayoría no eran desconocidos, sino personas con una carrera consolidada en ese entonces, lo que es curioso para una película que fue descrita como un desastre. El 12 de octubre de 2021, días antes de que Alex pudiera ponerse en contacto con alguien relacionado a la producción de la película, otro usuario de la Lost Media Wiki en español, Paco Cifuentes, realizó una serie de llamadas a la Cineteca Nacional, y tras un par de contactos, un informante logró confirmarle que efectivamente, la Cineteca tiene en su poder una copia en perfecta conservación de la película. Sí, realmente existe una copia de esta película. Este descubrimiento finalmente logró despejar una duda sobre el misterio de la película, y era sobre si existía aún alguna copia de la misma. La respuesta es que sí. Lamentablemente, hay dos problemas a la hora de distribuirla. En primera, se sabe que existe alguien que cuenta con los derechos de la misma. Y en segunda, el formato en el que se encuentra es tan antiguo que su restauración y digitalización costaría mucho dinero. La única forma de que esto pueda suceder algún día, es que se logra llegar a un acuerdo con el dueño de los derechos de la cinta. Pero, como es obvio, primero tendríamos que contactar con él mismo. Con ayuda de Armando H., el 18 de octubre de 2021, Alex 1928 logró contactar con Andy Aguirre, hija de Ulises Pérez Aguirre, uno de los creadores de la película. Andy dio información mucho más precisa y desconocida sobre la producción de la película. Para empezar, se supo que Ulises Pérez Aguirre, de quien no se sabía absolutamente nada con excepción de un par de producciones, había fallecido en 1997, a la edad de los 57 años. Sobre la producción, Andy aseguró que todo se había ideado para ser poco serio desde un principio. Mientras que Ignacio Rentería había descrito la producción como un desastre, Andy dijo que todo había sido nada más que un asunto familiar, por así decirlo. Ella junto a sus primos, siendo en ese momento muy jóvenes, dibujaron y ayudaron al trabajo de color de la película. Otros familiares de Aguirre también ayudaron con lo que podían, aun si todos ellos realmente no sabían cómo dibujar. De hecho, Andy describió la experiencia como entretenida hasta cierto punto. Además, agregó que todo no era más que un capricho de su padre y Héctor López, ya que ambos eran amigos de la infancia y siempre habían querido hacer una película de animación simplemente porque sí. Sinceramente, después de saber esto, mi percepción de esta película cambió un poco. Realmente nunca se pensó en hacer a Roy del espacio un éxito, una buena producción, o algo de ese estilo. Solo se hizo con el fin de existir, y ya. Andy también confirmó algo muy importante. Su madre, la viuda de Ulises Pérez Aguirre, es la dueña de los derechos de la cinta y otras producciones de su marido. Durante el año 2022 también se hicieron algunos descubrimientos. Uno de los datos más importantes y que ayudó a nuevos descubrimientos, fue que la hija de Ulises Pérez siguió en contacto con Alex, a quien a principios de ese año le envió 5 lobby cards completamente nuevos, con 5 fotogramas nunca antes vistos. Gracias a estos fotogramas se pudo profundizar en uno de los datos más curiosos de la cinta. ¿Recuerdan que dije que una parte de la película fue copiada de los seriales de Flash Gordon? Bueno, no fue la única obra plagiada para producir esta película. Agustín K., también de la Wiki de Lost Media en español, identificó al menos 4 seriales de Flash Gordon que fueron rotoscopiados para hacer Roy del espacio, basándose en los fotogramas sobrevivientes. Además de Flash Gordon, se cree que también se usaron escenas de la serie Battlestar Galáctica, de 1978. Esto referenciado por una fuente de un libro de 2006, en el cual se dice que hay una escena con esas naves.
También en 2022, Alex logró entrevistar a una de las animadoras de la cinta. Ella contó que los animadores de la película, si no eran familiares de Aguirre, eran simples estudiantes de preparatoria sacados de la bolsa de trabajo de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Sí, así de barata fue la película. Además, aseguró al igual que Andy que la producción de la cinta no fue realmente problemática, sino que más bien desinteresada, ya que la calidad no importaba. De hecho, según ella disfrutó animar la cinta. Bien, ¿y qué pasó al final? Bueno, lamentablemente la película aún no ha resurgido, todo por problemas de restauración, aunque la hija de Ulises Aguirre ha mencionado que están trabajando activamente en esto para que algún día, quién sabe cuándo, la película vuelva a ver la luz. Y en mi opinión, hasta aquí no más quedará la investigación. Sinceramente creo que ya no hay más que descubrir en relación a esta cinta. Solo queda por esperar. Eso sí, hay que admitir que el trabajo de Alex y los demás usuarios de la wiki fue realmente admirable. Pasamos de tener solo 2 párrafos de información sobre la película, y muchas preguntas sin resolver, a tener una buena descripción sobre su producción, trama, y varias imágenes inéditas que nunca pensamos que tendríamos. Esta búsqueda es un claro ejemplo de que no necesariamente se tiene que recuperar el material entero para ser un completo éxito en muchos sentidos. Esperemos que en un futuro más personas hagan investigaciones así de exitosas sobre otros materiales que se consideraban irrecuperables. Eso sí, este no es el final. Tengo una última cosa que mostrar, y es el descubrimiento más reciente de la investigación. A mediados de 2022, se descubrió un libro llamado Historia de la producción cinematográfica mexicana 1979-1980, del año 2006. ¿Qué tiene de interesante este libro? Es fácil. Tiene la descripción más exacta y detallada de la película que existe. Sí, este libro no es que cuenta con una sinopsis de la película, sino que tiene una descripción bastante detallada de sus escenas, animación, e historia. Esto es lo más cercano que tendremos a ver la película en algún tiempo. Así que para acabar, relájense y tengan en exclusiva, un resumen de la trama de Roy del Espacio, la popularmente conocida como peor película animada de la historia de México. Marte emana radiaciones cósmicas hacia la Tierra. En las Naciones Unidas se reúnen científicos de Francia, Italia y los Estados Unidos para enfrentar el problema y mandan investigar a Roy, el mejor astronauta del mundo. En el viaje lo acompañan el Dr. Faz y la psicóloga Elena. Al llegar al planeta rojo, Roy y sus amigos son atrapados por los robots del Rey Alon, un tirano que desea que Faz y Elena trabajen para él. Roy pelea contra los autómatas y, con la ayuda de la princesa, hija de Alon, escapa. Roy se apodera de una nave espacial y derriba a otras 2 que se acercan al lugar. De una de ellas sale el príncipe Leo, quien se une a Roy para enfrentar al rey Alon, el cual intenta lavarle el cerebro a Elena para convertirla en su reina. Roy y el príncipe Leo interrumpen la boda real y rescatan a Elena. La princesa confiesa estar enamorada de Roy. Los hombres halcón, súbditos del príncipe Trax, secuestran a Elena y la llevan a su planeta. Roy, el príncipe Leo, la princesa y Faz van a liberarla junto con otro aliado, el príncipe Trix. El grupo es descubierto por el príncipe Trax, quien pone a laborar en sus hornos nucleares a Roy, a Trix y a Leo, y a Faz en sus experimentos. El rey Alon llega por su hija. Con la ayuda de Roy, Leo y Trix, Faz provoca una explosión en los hornos y ofrece salvar a la colonia a cambio de su libertad. Para dejarlos libres, el rey Alon pide además que Roy venza en combate a un cíclope. Roy lo mata con ayuda de la princesa, a la que a su vez auxilia un robot. Leo regresa a su mundo. De vuelta en Marte, el rey Alon impide la partida de Elena, Roy y Faz con la excusa de que quiere hacerles una fiesta. El robot ofrece a la princesa la pastilla del olvido para que se la dé a Roy y olvide a Elena. Trix, Trax y Faz lo ayudan a recobrar la memoria. Poco después el rey Alon quiere asesinarlo y Faz lo vuelve invisible. Roy aprovecha su condición para atacar al rey Alon y a sus robots. Por celos, la princesa hace que una bestia ataque a Elena, sin embargo Roy la salva. Leo y sus hombres atacan el lugar. El rey Alon escapa. Roy declara su amor a la princesa y parte en una nave con ella, pero el robot altera el curso de su viaje con destino al infinito.
Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. ¿Entendieron todo eso? He de admitir que me dejó abrumado la cantidad de situaciones que presentaba la película tomando en cuenta que se hizo sin ganas. Eso sí, si nos guiamos por las críticas de la época, la misma se desarrollaba de manera muy pobre y confusa. Y cómo no, siendo que hasta leyéndola me costó entender ciertas cosas. Por ejemplo, al final no quedó claro si la princesa era buena o mala, simplemente hizo cualquier cosa porque sí. Pero claro, esto llevándonos del resumen que hizo alguien. Ahora imagínense cómo sería ver todo esto animado. Solo queda que el tiempo nos lo muestre.